documento médico legal donde recolectamos los datos del paciente. A la hora de llenar la historia clínica, se debe preguntar al paciente si está en etapa de embarazo y que algunos medicamentos pueden llegar a afectar al bebé. Es el motivo de consulta. Aquí se debe preguntar al paciente por qué situación acude al dentista, ya sea por un control o por algún dolor o alguna molestia. La siguiente parte en la historia clínica es la enfermedad actual. Se debe registrar las características de la enfermedad por la que acudió el paciente. Primero vamos a ver qué es el diagnóstico. El diagnóstico es el análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Después de tomar en cuenta esto, también se debe saber si el paciente es asintomático o sintomático. Un síntoma es una manifestación subjetiva referida por el paciente si indica algún dolor, como podría ser el ardor, y un signo es una evidencia objetiva, el cual puede ser medida y también puede ser observada, como la temperatura o problemas respiratorios. Si el paciente no tiene síntomas, se debe colocar asintomático. Cronología y localización. La cronología es hace cuánto tiempo presenta el dolor el paciente y la localización es en dónde presenta el dolor. Entonces, por ahora en la historia clínica primero se debe colocar los síntomas que refiere tal y como indica el paciente, hace cuánto tiempo empezó con el dolor, y a la hora de anotar la localización del dolor se debe anotarlo de forma general, como por ejemplo dolor en el maxilar superior, zona posterior. Las características del dolor que refirió el paciente tiene que describir el dolor que siente y todas las características de este dolor o molestia. Según lo que me haya dicho el paciente, yo puedo saber si el dolor viene y va, y luego regresa nuevamente y se vuelve a ir, este sería un dolor intermitente. Si el dolor es una relación con el ritmo cardíaco, este es un dolor pulsátil. Y si el dolor tiene sensación de como si estuvieran clavando una aguja al paciente, este sería un dolor punzante. Si el dolor siempre está presente, esto es un dolor continuo. Si el paciente tiene sensación de ardor, esto es un dolor urente. Y si el dolor tiene sensación de como si algo lo perforara, esto es un dolor transfictivo. Luego viene la intensidad de este dolor, donde se pregunta al paciente cuánto le duele en la escala del 1 al 10, 1 siendo un dolor muy bajo y 10 siendo un dolor insoportable. En la causa aparente es cuando el paciente responde a estímulos térmicos fríos o calientes como la sopa o el café. En los síntomas asociados se debe preguntar al paciente si siente algún dolor en otra zona, más si sí presenta el dolor en otra zona, se debe colocar en qué zonas del dolor. En la evolución, el paciente debe contar desde cómo empezó el dolor y cómo ha evolucionado. Empezó cuando estaba comiendo algo duro o tuvo algún golpe, y también con lo que se ha tratado de si ha mejorado o ha empeorado. Y en el estado actual, es si el paciente toma alguna medicación, cómo se siente en ese momento, y los medicamentos que ha tomado ha ayudado para aliviar el dolor. Entonces, en la historia clínica, después de la localización, vendrían las características del dolor, si es un dolor continuo o punzante, y la intensidad del 1 al 10. Si responde estímulos térmicos, se debe también colocar. Luego, si tiene algún síntoma asociado a otra zona, y la evolución del paciente si ha empeorado o ha mejorado. ¿Y qué medicamentos ha tomado? Eso sería todo en la parte de enfermedad y problema actual. En esta sección se debe colocar una X si el paciente padece alguna de las enfermedades que indica la historia clínica, como alergia a la anestesia, hemorragia, sida, tuberculosis, asma, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, y en otros antecedentes si el paciente tiene alguna otra enfermedad y toma pastilla diariamente, ya que esto también podría inducir alguna enfermedad. En las dos líneas inferiores de antecedentes se debe colocar APP, que son los antecedentes personales, y se debe colocar lo que tiene el paciente. AF, que son los antecedentes familiares, que serían enfermedades que hay en su familia, si tiene un abuelo diabético o una tía hipertensa. Y si el paciente no tiene ninguna enfermedad, se debe colocar el paciente no refiere.
En signos vitales se debe tomar los valores del paciente en presión arterial de 120 a 80 milímetros por mercurio, en frecuencia cardíaca de 60 a 100 pulsaciones por minuto, en temperatura de 36.5 a 32.2 grados y en frecuencia respiratoria de 12 a 18 respiraciones por minuto. Y por último también se debe tomar su talla y peso. En el sistema estomatognático, el primer ítem para la examinación son los labios, el cual tienen una cara externa y cara interna, y se puede observar que su textura y su color de la mucosa sea normal. Se pueden encontrar patologías como quielitis angular, el cual son fisuras en las comisuras de los labios, muy dolorosas que te impiden comer o beber líquidos, y la herpes, que son llagas causadas por un virus muy contagioso llamado herpes simple. Estas llagas suelen ser dolorosas y desagradables y pueden durar una semana o más. En las mejillas se puede observar si tiene acné y preguntar al paciente si toma alguna medicación. En el maxilar superior, para examinar el maxilar superior, con el dedo se debe palpar toda la zona del maxilar, desde la parte más posterior hasta la parte más anterior, desde un lado hasta el otro lado, y se pueden encontrar fístulas y quistes. En el maxilar inferior, igualmente con el dedo palpamos la zona posterior hasta la zona más anterior, palpando igualmente los ápices dentales en la parte vestibular y lingual. En el maxilar inferior también se pueden encontrar patologías como el torus mandibular, el cual es un crecimiento excesivo del hueso que puede causar problemas a la hora de colocar una prótesis fija. En la lengua se debe verificar que la mucosa esté normal. También se debe revisar que los bordes de la lengua estén correctos, donde podemos encontrar leucoplasias, que son manchas blancas de lesiones premalignas de cáncer, y también podemos encontrar macroglosia, que es el crecimiento excesivo de la lengua. En el paladar tenemos que observar la mucosa que tenga una buena coloración normal. En los carrillos tenemos que la cara interna de las mejillas, al nivel del segundo molar, está la desembocadura del conducto de Stennon de la glándula parótida y la hiperkeratosia de la línea oclusal, el cual es una línea blanca que podemos encontrar en la leucoplasia y aftas de herpes. Las glándulas salivales, se debe observar que todas las mucosas, como las encías, la lengua, estén bañadas en saliva. Si no están bañadas en saliva, esta tendría una serostomía. Y en la orofaringe se tiene que apreciar la úvula y el paladar blando. Se pueden encontrar patologías como la amigdalitis y la faringitis. En el ATM, para el examen de ATM, primero se debe dividir la cara del paciente en un plano sagital y en derecha e izquierda. Luego se debe colocar los dedos delante del músculo auditivo externo y pedir al paciente que abra y cierre la boca. Con el movimiento de la mandíbula vamos a ver la trayectoria y detectar si existe alguna desviación. Y por último, los ganglios. Se debe palpar los ganglios parótidos, submaxilar, cervicales, retrocomisurales, retroorбiculares y occipitales. Y se pueden encontrar patologías como el ganglio de centinela. Y si en el examen estomatognático el paciente está sano, se debe colocar paciente no presenta patología aparente. En la parte del odontograma se registra todos los tratamientos y diagnósticos que el paciente se ha realizado o está por realizar. Si tiene un tratamiento pendiente, se debe colocar con color rojo, y si tiene un tratamiento ya hecho, se debe colocar con color azul. Partiendo de una línea media, todo lo que se acerca a la línea media se va a llamar mesial, lo que se aleja de la línea media se va a llamar distal. La parte afuera del diente que la mostramos cuando sonreímos es llamada la parte vestibular. La parte posterior de las piezas dentales superiores es llamada palatino, y la cara posterior de las piezas dentales se las va a llamar lingual. En el cuadro del centro se lo va a llamar incisal, pero solo en las piezas dentales incisivas, incisivas laterales y caninas. Y en el mismo cuadro del centro, pero en las piezas premolares y molares, se lo va a llamar oclusal. La simbología del odontograma consiste en un asterisco rojo, que significa sellante necesario, un asterisco azul, que significa sellante realizado, una X en color rojo, que significa extracción indicada, una X en color azul, que significa pérdida de caries, un círculo con una X, una pérdida por otra causa, un triángulo, endodoncia, dos cuadrados con una línea en medio, prótesis fija, una línea entre paréntesis, prótesis removible, dos líneas, prótesis total, un cuadrado, corona,
un círculo azul obturado y un círculo rojo caries. En este ejemplo podemos observar cómo el paciente tiene una endodoncia pendiente en la pieza dental superior izquierda número 26, que vendría siendo el primer molar. También tiene otra endodoncia por realizar en la pieza dental 45 inferior derecha, que sería el segundo premolar. Y por último tiene una carie ya realizada en la parte superior izquierda, en la pieza dental 21, que sería el incisivo central en la parte incisal y lingual.